Tres. Muy buenos días, soy el alumno William Antonio Santiño Stroza. A continuación, el día de hoy voy a presentar una breve explicación de los cambios y permanentes políticos, económicos y sociales del Perú en los años 1930 a 1990. Para tener un contexto general de esos años, en ese periodo abarca la caída de Augusto B. Leguía en 1930 hasta la crisis económica y política a fines del primer gobierno de Alan García en 1990. Son 6 décadas marcadas por dictadura, reformas estructurales, movimientos sociales, violencia interna y crisis económica, pero también por la búsqueda de un modelo nacional de desarrollo. A continuación voy a ir por los cambios políticos que hubieron en esos años. Uno de los cambios políticos fue la inestabilidad política, golpes de Estado y regímenes autoritarios como los de Sánchez Cerro, Benavides y Odría. También estuvo la aparición de partidos comunistas como el APRA en 1924 y la izquierda como la del PSP se consolidaron como fuerzas políticas con base popular. También estuvo la reforma militares de 1968 a 1975. Un gobierno de Juan Velasco Alvarado impulsa una dictadura reformista con fuertes cambios estructurales, reformas agrarias y nacionalizaciones. También hubo transición democrática desde 1980 con Francisco Belaúnde. Se retoma el orden constitucional aunque con grandes dificultades. También hubo la violencia interna que comenzó a partir del año de 1980 con el inicio de las acciones de grupos terroristas como Sendero Luminoso, LMRTA, donde se vive un conflicto armado interno en el país. También hubo presencia del autoritarismo. A pesar de que los partidos democráticos, el autoritarismo fue recurrente, como por ejemplo los gobiernos militares que hubieron en aquella época, la exclusión política, las poblaciones indígenas y campesinas fueron la gran parte excluidas de la toma política de aquellos años. También tenemos los cambios económicos que hubo. Hubo un modelo primario exportador desde los años de 1930 a 1960. Dependencia de las materias primas como el cobre, el algodón, el azúcar y los minerales. También la industrialización por sustitución e importaciones, donde se impulsa una industria en el gobierno nacional, sobre todo durante el gobierno de Manuel Prado y el primer gobierno de Belaúnde. Las reformas estructurales que fueron en la época del presidente Velasco, donde hubo la nacionalización de sectores estratégicos, reformas agrarias, intento de romper el dominio de la oligarquía que había en esa época. También estaba la crisis económica y el endeudadismo de 1980 a 1990, la hiperinflación, la devaluación, el desempleo y la caída del poder adquisitivo, especialmente durante el gobierno de Alan García, y donde durante ese gobierno también hubo la dependencia de materias primas, a pesar de intentos de diversificarnos en este caso. La economía siguió siendo dependiente de la exportación de los recursos naturales, nada más, así como también recordando que las reformas que lograron eliminar la brecha entre los ricos y los pobres, especialmente entre el campo y la ciudad. Los cambios sociales. Por ejemplo, uno de los cambios sociales fue la migración interna, gran movimiento del campo a la ciudad, especialmente hacia Lima, que la transformó en la composición social y central de la capital. La emergencia de nuevos actores sociales en la época, como los campesinos, sindicatos, mujeres y pueblos indígenas, comenzaron a exigir derechos y participación en el gobierno. Por ejemplo, tenemos la famosa reforma agraria, redefinió la tenencia de la tierra y buscó eliminar el comunalismo, aunque con resultados mixtos, ¿no? También la educación y la salud, se amplía el acceso, aunque de forma desigual y limitada en la salud y en el empleo. También vamos a ir a la influencia del Perú actual. En este caso también tenemos la interpretación que tenemos que está el Estado fragmentado. Es el Estado peruano arrastra problemas y legitimidad y presencia real en vastos territorios.
desconfianza, la constante inestabilidad de una cultura, desconfianza en las instituciones y partidos políticos. Vamos a ir a la conclusión entonces acerca de todo esto. La conclusión que los años 1930 a 1990 fue decisivo en la formación del Perú contemporáneo. La combinación de la crisis política, las reformas económicas, las luchas sociales y violencias internas forman parte de una nación de constante transformación con avances importantes. En pocas palabras, de 1930 a 1990 han habido muchos cambios, tanto sociales, políticos y económicos, que han llevado a que el Perú, en este caso, pueda ser una sociedad democrática en el día de hoy y puedan tener muchos derechos los indígenas y las personas que no tenían en esa época. Y día a día seguimos luchando a que eso pueda ir mejorando. Muchas gracias, eso ha sido todo.